¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio, hoy lunes 21 de julio y por supuesto la noticia es política. Oficialmente fue instalado el Congreso de la República en su periodo 2025-2026. El senador del Partido Liberal, Lidio García, fue elegido nuevo presidente del Senado. No hubo sorpresas, mientras el representante del partido de la U, Julián López Tenorio, será el presidente de la Cámara de Representantes. Los detalles de la jornada, Andrés Carmona. Al final, con el desistimiento de la candidatura de Alejandro Carlos Chacón, el senador liberal Lidio García ganó la presidencia del Congreso con 97 votos de 100 emitidos. En su primera intervención como jefe del legislativo, dedicó un importante espacio para recordar al senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien lucha por su vida en la Fundación Santa Fe luego del terrible atentado en su contra el pasado 7 de junio. Pero también sus palabras estuvieron encaminadas a dejar claro el llamado al respeto mutuo entre el Congreso y el gobierno y en que se dará el espacio para el debate de todas las iniciativas del Ejecutivo. Abono, respeto y prometo como presidente del Honorable Senado de la República y del Congreso de la República hacer respetar. Hay que hacer respetar el Congreso de la República. En la Cámara de Representantes, como todo estaba previsto, y a pesar de las polémicas, Julián López del partido de la U fue elegido presidente con 104 votos. Incluso quien hasta último momento fue uno de sus mayores rivales, el representante por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo, terminó dándole su respaldo por no afectar al gobierno. En su discurso de aceptación de la elección, López aseguró que su trabajo se centrará en dar plenas garantías. Es sencillo, mire, van a tener todas las garantías, pero también invito a la oposición que cero jugaditas. Aquí todas las garantías y cero jugaditas, y estoy seguro que jugamos un partido en paz. Eso es. Ya con las sesiones instaladas, comienza a correr el último año de la legislatura, una en la que en medio del calor de la lucha electoral y el letargo que puede ocasionar en la agenda, el gobierno buscará sacar adelante su último esfuerzo legislativo, en el que están proyectos como la reforma a la salud, el presupuesto, la reforma tributaria, la jurisdicción agraria, la ley de sometimiento en el marco de la paz total, entre otros. Y precisamente la instalación de la última legislatura del Congreso de la República comenzó 1 hora y media después de lo previsto. La sesión inició con el discurso del ahora expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien nunca mencionó directamente al presidente, pero sí cuestionó directamente su gobierno. Por su parte, en un largo discurso ante el Congreso, el presidente Gustavo Petro hizo un balance de casi 3 años de gobierno sobre la economía, orden público, paz, salud, entre otros asuntos. Catherine Ávila. Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro cerró su discurso durante la instalación del Congreso de la República. Declaro instaladas las sesiones ordinarias del Congreso de la República para el periodo 2025-2026. El mandatario intervino durante 2 horas y 19 minutos luego de que el ahora expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, cuestionara durante 20 minutos al gobierno por su tensa relación con el legislativo y los constantes reclamos que para Cepeda socavan la democracia. Despreciar al Congreso, despreciar a los jueces, despreciar a los periodistas, despreciar a los opositores, despreciar a las instituciones. Ese es el camino seguro a la autocracia. La democracia no se impone, se construye. El presidente del Congreso cuestionó también la erradicación del polémico proyecto con el que se brindaría incentivos a bandas criminales, señalando que confundir paz con impunidad no solo es un error, sino que es una amenaza directa al Estado de Derecho. A esto respondió el mandatario en defensa de la iniciativa. Que luchar contra la impunidad general en el poder, en la parte de la justicia penal, que luchar por la eficiencia judicial implica pensar más en la verdad que en el castigo. Y hablando de paz total, el presidente Petro reconoció que la política no se ha logrado. En materia económica, advirtió que si la tasa real de interés crece más o es mayor que la tasa real de crecimiento de la economía, la deuda se volvería impagable. Las cifras que entregó el presidente Petro fueron duramente cuestionadas por la oposición, a quien el mandatario escuchó algunos minutos antes de retirarse del recinto en medio de gritos de algunos congresistas que lo tildaron de mentiroso. Y finalmente el gobierno radicó la ley de sometimiento, el polémico proyecto que le otorga beneficios a narcotraficantes, cabecillas de bandas criminales que entreguen armas y dejen actividades ilegales. En las últimas horas, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, afirmó que el proyecto no abre la puerta a la impunidad. Mateo Piñeros.
El polémico proyecto del gobierno que busca sacar adelante una ley de sometimiento para grupos armados y bandas delincuenciales fue radicado oficialmente en la Secretaría de la Cámara de Representantes. La iniciativa tiene 3 enfoques, uno para grupos como el ELN, cuyos integrantes podrían acceder a un modelo de justicia transicional, pero tienen que pagar de 5 a 8 años de privación de la libertad. Otros grupos o bandas como los Combos de Medellín podrían acceder a una política de sometimiento para tener rebajas punitivas entre el 40 y el 60%, pero también se contempla la privación de la libertad. El tercer enfoque es para los jóvenes investigados por las protestas sociales. A ellos les podrían rebajar la pena en un 70%, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre. Y además abarcará a los colaboradores, financiadores, y no solamente está centrado en el desmantelamiento de organizaciones, sino que se va a permitir desmovilizaciones y colaboraciones individuales de financiadores y colaboradores, pero siempre hay algo transversal: protección de los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación. Esta iniciativa tendrá que ser aprobada en 2 debates en la Cámara y en otros 2 en el Senado para convertirse en ley de la República. Otra noticia política tiene que ver con el pacto histórico que alista sus filas para las elecciones presidenciales de 2026. A través de una consulta elegirán los candidatos que llegarán al Frente Amplio de marzo del próximo año y ya están definidos varios precandidatos. El partido, este pacto histórico, hará una consulta en el mes de octubre. Alejandra Bello. El pacto histórico ha puesto sus ojos en octubre de 2025 como la fecha clave para definir a su candidato presidencial. Tras su reciente convención este fin de semana, se anunció que una consulta interna será el mecanismo para seleccionar a quien represente a la coalición en las elecciones de 2026. Las reglas para esta consulta interna ya están fijadas y un punto importante es que los precandidatos no elegidos se comprometerán a respaldar al ganador. Las candidaturas aprobadas por el partido se anunciarán públicamente el 9 de septiembre de 2025 con un plazo de inscripción ante la registraduría entre el 19 y el 26 de septiembre del mismo año. Entre los precandidatos que ya se perfilan como participantes en esta consulta destacan figuras como Gustavo Bolívar, exdirector del DPS, y la exministra de Salud Carolina Corcho. A ellos se le suma la senadora Gloria Flores, el exembajador Camilo Romero, la exministra de Ambiente Susana Muhammad y la senadora María José Pizarro. Nos une un sueño. No obstante, la situación de Daniel Quintero añade un matiz de incertidumbre al panorama. Su participación en la consulta aún no está definida y dependerá de que se establezcan condiciones claras y de la creación de un tribunal de ética dentro del partido. Más allá de la consulta de octubre, el pacto histórico también tiene previsto sumarse a un frente amplio en marzo de 2026. Así lo anunció el ex embajador Roy Barreras. Invitar a la mayoría de los colombianos que se sienten hoy sin partido en el centro a que acompañen el Frente Amplio y aseguren el triunfo del 2026. Este ambicioso proceso de selección busca consolidar una representación unificada y fuerte del pacto histórico para las elecciones presidenciales de mayo de 2026, con el objetivo primordial de asegurar la continuidad de su proyecto político. Y hablamos ahora de noticias de orden público porque 3 soldados fueron asesinados en una acción terrorista del ELN que los atacó con explosivos lanzados desde un dron en la región del Catatumbo. En esta acción 8 militares también resultaron heridos. Cristian Santiago. Tropas del Batallón Especial Energético y Vial número 10 que adelantaban operaciones militares en el municipio del Carmen, en el norte de Santander, fueron objeto de un ataque terrorista por parte de la guerrilla del ELN que utilizó drones adecuados con artefactos explosivos improvisados. Los hechos se presentaron en la vereda Santa Rita de esa jurisdicción. En esta acción terrorista fueron asesinados el soldado profesional Jesús Alberto Sánchez Amaya, oriundo del departamento de Atlántico, el soldado profesional Jader Luis Calle Núñez, oriundo del departamento de Sucre, y el soldado profesional Héctor Miguel Ramos Olivera. Asimismo, 8 militares resultaron heridos. Están siendo atendidos de manera inmediata en centros asistenciales de la ciudad de Cúcuta, hasta donde fueron evacuados vía aérea. Las operaciones militares continúan en ese territorio. El ejército quiere mantener allí la estabilidad y por ello la presencia de las tropas para garantizar la seguridad de la comunidad. Y de allí que se estén presentando este tipo de ataques
con esta modalidad que están empleando los grupos insurgentes en un territorio como el Catatumbo. Y se conoció la primera prueba de supervivencia de los 9 contratistas secuestrados en López de Micay, en el departamento del Cauca. Recordemos que son contratistas de la gobernación del Cauca, quienes permanecen en manos de las disidencias, como decimos, y hay expectativa por las mediaciones que ya está haciendo la Cruz Roja Internacional para lograr su liberación. Estefanía Toledo. Pues 4 días completan secuestrados estos 9 contratistas de la gobernación del Cauca que fueron interceptados por las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de López de Micay. Mientras avanzan las inmediaciones de los organismos humanitarios, se conocieron las primeras imágenes que demuestran que estas personas permanecen con vida y con un aparente buen estado de salud. Ustedes nos han requerido que expliquemos puntualmente un proyecto de inhibidores de drones con base en una necesidad que presentó la fuerza pública. Dentro de la necesidad, ellos han pedido que se les suministre este tipo de elementos. En diálogo con Blue Radio, José Urreste, esposo de Andrea Maca, quien es una de estas contratistas secuestradas, confirmó que el viaje de su esposa y sus compañeros sí había sido anunciado ante el grupo armado ilegal con el fin de evitar que sus vidas estuvieran en riesgo. No se llega de sorpresa porque precisamente eso coloca en riesgo a las personas que lo que llevan es desarrollo a estas comunidades. Por ahora, el Comité Internacional de la Cruz Roja se encuentra realizando mediaciones para lograr la pronta liberación de estas 9 personas. Mientras tanto, otras alteraciones al orden público se registraron durante el fin de semana en los municipios de Toribío y Caloto, con hostigamientos a la fuerza pública por parte de estos disidentes al mando de alias Iván Mordisco. Y en noticias internacionales, alias Fito, uno de los criminales más temibles en el Ecuador, ya se encuentra extraditado y en Estados Unidos, donde se espera que un juez le impute varios delitos. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlano. Adolfo Macías alias Fito ya se encuentra en Estados Unidos. Fue extraditado desde el Ecuador en las últimas horas para enfrentar a un juez federal en Nueva York y los delitos de liderar una empresa criminal y narcotráfico. Alias Fito es el líder de la banda criminal Los Choneros, que fue capturado en Ecuador a finales de junio, tras estar prófugo 1 año y medio luego de haberse escapado de una cárcel en Guayaquil. A alias Fito, algunas versiones lo señalaron de haber sostenido una reunión con el presidente Petro en Ecuador hace algunas semanas, durante un viaje del mandatario colombiano para reunirse con su homólogo Daniel Noboa. No obstante, la presidencia de la República desmintió tajantemente esas versiones y el mismo presidente Petro aseguró que no tiene ni idea quién es el tal Fito. Y cerramos hablando de deportes porque el mercado de transferencias para los futbolistas de la Selección Colombia se sigue moviendo, pues Richard Ríos tendría todo listo para ser nuevo jugador del Benfica en Portugal, mientras que Luis Díaz hace parte de la pretemporada de Liverpool, mientras define se irá al Bayern de Múnich. Diego Suárez. Los futbolistas de la Selección Colombia siguen siendo noticia en el mercado del fútbol mundial. El mediocampista Richard Ríos tendría todo listo para firmar con el Benfica de Portugal, convirtiéndose en su primera experiencia en el fútbol europeo. Ríos culminaría su etapa de 3 años en Palmeiras, hinchada de la cual ya se despidió en el partido de ayer ante Atlético Mineiro. Además, el guajiro Luis Díaz no hizo parte de la nómina de convocados por el Liverpool para el primer partido amistoso de pretemporada, a pesar de que hace parte del plantel que está de gira en Yokohama, Japón. Esto mientras define si continuará en los Reds o será transferido al Bayern Múnich de Alemania. Asimismo, y ahora en el continente americano, el capitán de la Selección Colombia, James David Rodríguez, regresó al gol para darle la victoria a su equipo León de México ante Chivas de Guadalajara. La anotación llegó al minuto 62 desde el punto penal. El director técnico de Chivas de Guadalajara, Gaby Milito, exaltó la labor del colombiano. Que no conectaran o que conectaran lo menos posible con James Rodríguez, que es en definitiva el jugador con una asistencia o con un pase final que se ha destacado en eso durante toda su carrera. Sin embargo, no todas son buenas noticias para los colombianos en la Liga Mexicana, pues el arquero de Cruz Azul, Kevin Mier, fue criticado por su rendimiento en el último partido de su equipo ante Atlas. El arquero perdió el balón cuando intentaba salir jugando con los pies y la jugada terminó en el primer gol para Atlas. Kevin Mier, ojo, se equivoca Mier y viene el mudo. Después, el balón se le resbaló de las manos tras intentar atajar un remate que parecía de fácil control. Al final, el partido quedó 3-3. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre, los acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.